importante que José Martínez Queirolo empieza a ser conocido, empieza a sonar, gracias a Jacques Thiéraut, que era un director francés, que era director de la Alianza Francesa además, y que él en su calidad, en su condición de director de teatro, hace un grupo, constituye un grupo en la Alianza Francesa, y lo primero que hacen es la casa del que dirán de Martínez Queirolo. Yo había escuchado ya, había visto la puesta en escena de este director francés y nos entusiasmamos muchísimo, y es quizá el primer conocimiento que yo tengo de Martínez Queirolo. Hablamos de 1961 más o menos, ¿no? En 1962 se constituyen los Ánsicos, este grupo contestatario, medio malcriados, éramos todos nosotros, y que fue un revuelo más o menos en Quito y en el país, porque los Ánsicos pretendían pues ser parricidas, ¿no? Matar a los padres de la cultura, y sobre todo estaban en contra de esa cultura acartonada, esa cultura elítica, y que no decía mucho y que no había mucho tampoco. Es decir, era un medio cultural un tanto quedado, un tanto muerto casi, ¿no? En Quito. Y entonces surgen los Ánsicos y editan una revista que se llama Pucuna. Esta revista, una revista muy interesante que reflejaba todo lo que los Ánsicos queríamos, ¿no? Empieza a colaborar con esta revista Martínez Queirolo, José Martínez Queirolo, el Pipo le decían. Y entonces en el tercer número, para el tercer número que se iba a editar, Martínez Queirolo envía un monólogo que se llama Requiem por la lluvia. Y entonces nosotros leímos con avidez este monólogo y nos pareció extraordinario, nos pareció muy interesante, y nos pareció que los Ánsicos podíamos movernos alrededor de este monólogo, hacer algo con él, y en efecto empieza a convertirse en un caballo de batalla el monólogo, porque era un monólogo que de algún modo expresaba la condición de la gente, de los desposeídos de la tierra un poco. Y entonces fue bien importante para nosotros y resolvimos montar la pieza. En efecto, cometiendo un acto de audacia, diría, en las fiestas de Quito se celebraban esta fiesta con frecuencia, y estaba más en boga todavía porque el periódico Últimas Noticias y El Comercio daban mucho realce a estas fiestas. Festejábamos la conquista de los españoles, que no fue ninguna maravilla, sabemos históricamente que fue terrible más bien, ¿no? Fue un genocidio, fue la eliminación, la devastación de una cultura, no fue el encuentro de dos culturas, sino la superposición de una cultura sobre otra. En todo caso, los Ánsicos estábamos muy en contra de que se festeje esta conquista, y organizamos el 5 de diciembre de 1963, organizamos un recital con poemas iracundos y el estreno del Requiem por la lluvia. Decía yo que fue una nota de audacia, porque ya una vez que yo soy actor después, nos percatamos de la audacia en el sentido de que en un espacio reducido como era el Café 77 y repleto de gente además, este personaje deambula por entre las mesas y hace esta denuncia, ¿no? Él desde el plano del marido de una lavandera que lava la ropa ajena, hace este monólogo, y parece que tuvo una repercusión, parece que fue interesante, parece que gustó la actuación, y que, bueno, tuvo una repercusión increíble adicionalmente a todo esto, porque en esa función, en ese recital de los Ánsicos, había estado, nosotros no le conocíamos,
Fabio Pacchioni, que acababa de llegar como experto de la UNESCO a pedido de Benjamín Carrión, presidente de la Casa de la Cultura, y entonces él llegaba con un proyecto que era la instauración de una escuela de arte dramático, un teatro experimental que era el teatro ensayo que hasta ahora subsiste, y un teatro profesional que sería el teatro popular ecuatoriano. Esta era la misión que la UNESCO le había encomendado a este señor Pacchioni, y este señor Pacchioni en medio de los parroquianos estaba ahí viendo este monólogo. Y entonces fue increíble todo, porque aparte de una gran emoción que a mí particularmente me embargaba haciendo este monólogo, aparte del supuesto éxito que tuvo esto, de la buena respuesta de este público, estaba este señor experto en teatro que al final se acercó a nosotros y que empezó a trabajar con los ánsicos. Ese es el vínculo mayor. Pero ya centrándonos en por qué Martínez Queirolo dedica en una publicación que hace de varias de sus obras, le dedica a Antonio Ordóñez. Esto para mí primero fue excepcional, segundo fue un gran honor, y fue el comienzo de una gran amistad con Martínez Queirolo. Primero ya esta vinculación con los ánsicos cuando editamos el monólogo en la revista Pucuna, y segundo ya la vinculación personal, porque fuimos a Guayaquil con el monólogo, él vino a ver el monólogo aquí, hicimos una vez en la universidad y él vio una función en la universidad, y entonces empezaron a estrecharse los lazos y una colaboración muy estrecha, y sobre todo hablar mucho de teatro. Se da la coyuntura con Pacchioni, y Pacchioni también conoce la obra de Martínez Queirolo, aparte del monólogo que vio, el resto de la obra. Pacchioni llega a montar Montesco y su señora de Martínez Queirolo, ¿no? Y también se estrechan con ese motivo más los lazos con él, y en definitiva hay una linda colaboración y una linda amistad que surge con Martínez Queirolo. Esto es en principio el motivo por lo cual él, cuando se edita su obra en varios tomos, creo, él dedica a Antonio Ordóñez el Requiem por la lluvia. Y claro, adicionalmente él puso en el libro que me obsequió a mí, yo no sé si eso era cierto, pero dijo, decía impreso para Antonio Ordóñez, el mejor marido de la Jesusa. Entonces eso fue como una cosa muy grata, adicional a... Así es como surge esta amistad y esta colaboración que yo pienso que contó mucho en un momento para el teatro ecuatoriano. Que José Martínez esté vinculado a nosotros, él hacía teatro allá en Guayaquil y nosotros hacíamos desde acá y íbamos a Guayaquil, ellos venían acá, es decir, empezó a haber un buen entendimiento y pienso que unos buenos aportes para el desarrollo incipiente en ese entonces del teatro ecuatoriano. Me puse yo también junto al montón a registrar nuestros bolsillos, a disfrutar con mis chicos de los pequeños hallazgos. Por casualidad, aparecía un billete, se los arrebataba y salía a la calle, a la cantina. La herramienta del actor pienso yo que es el cuerpo fundamentalmente, que es su manera de emitir, de producir una voz y además de pensar, ¿no? Esto no está exento del actor, tiene que pensar y tiene que adherir además a alguna realidad, a alguna circunstancia. Yo creo que este monólogo era un gran pretexto, un extraordinario pretexto para decir muchas cosas de la realidad que nos circundaba en ese momento y que nos sigue circundando. O sea, no ha cambiado el hecho de que todavía hay lavanderas, todavía hay Jesusas que lavan la ropa ajena y que tienen y que corren seguramente el mismo y a veces peores dramas que los que denuncia Martínez Queirolo en su obra. Claro, el actor tiene la posibilidad de recrear eso, de recrear algunos pasajes, de resolver algunos textos creando imágenes o traduciendo imágenes que están escritas a imágenes corporales, a imágenes físicas. Nosotros tenemos un método ahora
que es el método que no es de las acciones físicas como plantea Stanislavski, sino el método de las frases físicas, que nosotros generalmente hacemos frases físicas que no tienen ningún contenido y empezamos a darles el contenido que nos sugiere una obra o que nos sugerimos nosotros mismos, ¿no es cierto? Y entonces este es un juego que recrea las piezas escritas y las por escribirse también, ¿no? Entonces, el actor en este caso puede y tiene la opción de recrear esto, por eso la maravilla del teatro. Y este pretexto que nos daba Martínez Queirolo era excepcional para esto, ¿no? Entendiéndose que nos conmueve mucho hasta el día de hoy el texto mismo, que además está muy bien escrito y la obra en sí está muy bien estructurada. Tiene pasajes interesantes en los que el actor tiene que representar incluso a otros personajes, ¿no? Y esto es un desafío para el actor, pero aparte del desafío para el actor es un buen acicate para avanzar en la obra misma, para seguir reestructurándola y para finalmente y felizmente concluir con esa obra, que es una denuncia social muy clara y muy dolorosa. Él está allá arriba, lavando en gran escala. Él está controlando la salida del sol. Por eso desde ahora el cielo estará más limpio, las nubes como recién lavadas. Solo aquí abajo estará sucio. Nosotros estudiando posteriormente, no sé, a Brecht, por ejemplo, nos encontramos que cuando en nuestros primeros pasos de actor, incluso antes de estudiar formalmente la actuación con Pacchioni y después en la Universidad de Chile, que eso es lo que me tocó a mí en suerte, veías que, y a lo mejor por intuición, ¿no? Y a lo mejor también el texto te dictaba esas cosas. Yo pienso que este monólogo es como para enfrentarlo brechtianamente, ¿eh? Porque hay un montón de motivos de distanciamiento brechtiano, ¿no? Hay un montón de motivos por los cuales tú estás avanzando en la obra, en este relato, y algún rato llegas al extremo ya de llorar, por ejemplo, ¿no? Y de pronto cortas, pero así radicalmente y pasas a un asunto totalmente distinto. Yo ejemplifico eso incluso dando clase sobre Brecht, cuando hay una parte del monólogo que dice pero qué limpia dejaba vuestra ropa, qué limpia. Dice algo así como refiriéndose a las manos, ¿no? Que sus manos están deterioradas muy mal, pero qué limpia dejaba vuestra ropa, y estás a punto de llorar por esta imagen de esta mujer con las manos desolladas casi, y rompes definitivamente. Dice, ahora dicen que hay esas máquinas automáticas que lo lavan todo, coge una pastilla de jabón, aprieta un botón y listo, lavan y se... Si haces un distanciamiento, haces una ruptura en tu emotividad de actor y de ser humano, y puedes romper y decir otra cosa. Para eso necesito un gran control. Yo soy muy malo para eso, en el sentido de que soy muy emotivo y a veces lloro en exceso. Entonces, y para mí resulta un poco más difícil estas rupturas, que hay que hacerlas muchas veces. ¿Para qué? Como decía Brecht, para producir un distanciamiento, para que el espectador tenga ocasión de reflexionar más sobre lo que está viendo, que no sufra una catarsis, que no se lave el espíritu o el alma viendo y llorando con el personaje, sino que tenga motivos para reflexionar sobre lo que está viendo, que en este caso es esa tragedia, que en ese caso es esta denuncia social que se hace a una sociedad mal hecha, ¿no? Entonces, esto es importante, y quizá nosotros intuitivamente, digo nosotros, Marco Muñoz, que era un sánsico también, y que el primer montaje del Requiem hizo él conmigo,
jugábamos con estas cosas muy intuitivamente, porque no éramos actores. Después ya fuimos más conscientes de lo que hacíamos. Después tuvimos ocasión de estar en la Escuela de Arte Dramático con Pacchioni, estaba Marco Muñoz también, estaba yo, y ya el asunto después fue un poco más metodizado, más sistemático, ¿no? Y sí, el actor va creciendo un poco, a veces decrece también, pero ya tiene otros recursos. El monólogo de Martínez Queirolo siempre fue un pretexto, un buen pretexto para desarrollarte como actor. Es importante atender y entender que hasta ahora, es decir, de esto ya 53 años, ¿no? Pero hasta ahora hacemos el monólogo, ¿no? Y entonces primero que nos reencontramos con este texto maravilloso, con esta denuncia terrible, y todavía podemos hacer el monólogo, ¿no? Entonces es grato en ese sentido. Eso no quiere decir que los 53 años solo hemos hecho el monólogo, sino hemos hecho como un centenar de obras, pero siempre el monólogo está ahí, y sigue siendo un caballo de batalla, como decía yo algún rato. Es muy lindo pararse en un mercado como el otro día, lo hicimos en el mercado de la Magdalena, aquí en Quito, y sí, hicimos el monólogo, ¿no? A los 53 años. Bueno, otras veces hemos hecho, pero es un monólogo que ya tiene viviendo 53 años con este actor. Y hay mucha gente que ha hecho muchos muy dignamente. Ahora sabemos de este chico de 16 años que lastimosamente no sé cómo se llama. Me encantaría abrazarle, tenerle, verle. Tuvimos una experiencia no hace mucho, hace unos 2 meses, que eso también es excepcional, ¿no? Llegó una señora alemana hace unos 2 meses a Quito. Era muy amiga de José Ignacio Donoso, nuestro compañero de tablas, y ella vio el monólogo, ¿no? Un día que hicimos en el Museo de Arte Colonial, ella estaba de paso en Quito, vio el monólogo. Bueno, la sorpresa increíble fue que como a los 2 meses que ella ya estaba en Alemania, ella estrena el monólogo en Alemania, en su condición de actriz, pero es una mujer madura ya, ¿no? Y esto a nosotros nos pareció bestial, ¿no? Nos pareció, cómo ha repercutido ese texto, y la señora que hizo, y después vino a Quito, y fue también excepcional porque hicimos en una misma función ella el monólogo y yo también, es decir, son 2 versiones muy distintas. Ella es una mujer que interpreta este monólogo, y bueno, y yo que ya tengo de hacer el monólogo muchos años, fue excepcional. Por eso decía yo que grato será encontrarse con este chico de 16 años que ha ganado este concurso, no sé, conocerle, hacernos amigos, no sé, colaborar con él en algo y abrazarle.